Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, formando parte orgullosamente de esta gran familia. Hay que decir la preocupación que siente gran parte del pueblo dominicano, los que soñaron con una justicia independiente, los que soñaron con el fin de la impunidad a la corrupción, los que soñaron con ver a los que se hicieron ricos de la noche a la mañana con el simple hecho de haberse montado en el carro del color de moda y ganaron todo, ganaron el gobierno, lo ganaron por 4, por 8, por 12, por 16 años corridos. Y ya habían ganado 4 años antes. Y esto no es cosa de una marca política. El PLD es un partido fundado por uno de los hombres más dignos, más honorables, más decentes y proactivos de este país, don Juan Bosch. Juan Bosch no solo fue un gran escritor, no solo fue un autodidacta intelectual nuestro, no solo fue nuestro premio Nobel moral. Juan Bosch fue un maestro de la política en todo el sentido de la ciencia política. Sin embargo, Juan Bosch estuvo en la fundación del PRD y tuvo un gobierno con el PRD, un gobierno fallido. No entendieron a Juan Bosch en su momento, por allá, por los años 60. Juan Bosch fundó el PLD en 1973 en medio de una convulsión política, en medio de un estado de descomposición ya de una maquinaria social, electoral, política llamada PRD. Y Juan Bosch se dio cuenta que ya él no cabía ahí y entonces fundó el PLD sobre la base de continuar con la obra de Juan Pablo Duarte, porque si hay que hablar de dignidad en este país, si hay que hablar de un maestro que entiende la pureza de la ciencia política, entonces hay que comenzar por el fundador de la República, don Juan Pablo Duarte y Díez. Y Duarte también fue un incomprendido, Duarte también fue un sacrificado por los enquistados aprovechadores del poder. Pero eso es historia. Como es historia el paso de Juan Bosch por la actividad política de la República Dominicana. Los continuadores de Juan Bosch, los que se formaron en su escuela, lamentablemente cambiaron las reglas en el camino, se adaptaron a los cambios sociales y esos cambios sociales incluyeron una descomposición, porque había que ganar elecciones, porque había que preservar el poder. Y ganar elecciones y preservar el poder es algo sumamente difícil, es complicado. Así las cosas, aquella alianza entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que dio resultado al conseguir el padrinazgo de Joaquín Balaguer, un resentido que hizo de todas por evitar que Peña Gómez fuera presidente, por evitar que un negro fuera presidente de este país, por evitar que una persona con ascendencia haitiana, pero nacido en República Dominicana, criado culturalmente como un dominicano, un doliente de todo lo que le sucedió a este país en su momento de vida, bueno, pues había que parar a Peña Gómez y se confabuló Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, y la historia está ahí. Ganó Leonel Fernández las elecciones del 96, llegó con una mente distinta, prometió un Nueva York chiquito, como que los dominicanos no sabíamos entonces qué era Nueva York, sino aquel mundo complicado, lleno de todo lo bueno y de todo lo malo, de todas las porquerías y de todas las bondades que puede haber en el planeta. Todo está ahí en Nueva York. Y Nueva York nos prometió, o Leonel nos prometió un Nueva York chiquito. ¿Y qué nos trajo? Un cambio social abrupto. Un cambio social abrupto. Se comenzó a forjar una generación de familias descompuestas, de hijos, de nietos de familias descompuestas. Estamos viviendo una sociedad con una delincuencia que se formó en los años del PLD en el gobierno, y no hay que culpar al PLD por esto. No se trata de buscar culpables. Ahora, a la hora de buscar corruptos, sí es preciso buscar culpables. Y es de lo que quiero hablarles. Quiero hablarles de ese equipo de hombres y mujeres que se ocupa de la conducción del Ministerio Público en este país, que
con la idea y la promesa de constituirse en un brazo independiente, aliado de la justicia, mucha gente llegó a soñar que había llegado el momento de ahorcar blancos. Estoy parodiando una expresión vieja, y por vieja y por buena se las cuento, dice el poeta. Se creyó que había llegado el momento de poner a los corruptos en la cárcel. ¿Y quiénes están presos ahora mismo por corrupción? Miren ustedes que del caso Operación Antipulpo apenas queda uno y estuvo a punto de salir libre esta semana. Apenas uno está en prisión porque ese expediente se ha ido poco a poco deshaciendo. ¿Y quién diablos está detrás de ese caso que está suficientemente dotado de poder como para deshacer el caso Antipulpo, que compromete a la pasada familia presidencial? ¿Será Danilo Medina que está detrás? Que todavía tiene el poder de doblarle el pulso a quienes gobiernan, que todavía tiene el poder de doblarle el pulso a esa justicia independiente. ¿Quién está detrás? ¿Por qué el caso se deshace? ¿Por qué el fracaso del expediente Odebrecht en la justicia? ¿Por qué prácticamente no hay nadie preso por el caso Antipulpo? ¿Y por qué con los casos de corrupción les hace tan difícil a los fiscales poder probar ante los jueces esa corrupción de la que tanto se habló en la campaña electoral? Esa corrupción de la que tanto se habló en la Plaza de la Bandera. Esa corrupción de la que tanto se habló en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo que estamos viendo es una pérdida de la fe de los dominicanos y las dominicanas en esa esperanza de que por fin iba a haber justicia y cárcel para los corruptos. Van 2 años ahí, Doña Miriam Germán, 2 años en el cargo. Doña Jenny Berenice, con todo el tiempo que tiene acumulado en el Ministerio Público, se suponía que antes tuvo las manos atadas y que ahora puede actuar libremente con la fuerza que le caracteriza. ¿Y qué ha logrado? ¿Qué es lo que se ha logrado en materia de lucha contra la corrupción? Entonces estamos viendo un Ministerio Público, unos jueces y unos policías que hay casos que sencillamente no los confrontan, no los resuelven. Vamos a hablar de sicariato. O sea, ¿cuáles son las conclusiones de los casos de sicariato? Por ejemplo, el tema de la patrona asesinada en Santiago por sicarios. El caso del abogado Basilio Guzmán, asesinado en Santiago por sicarios. El caso del ex policía La Soga, asesinado en Santiago por sicarios. Hay ejemplos ahí. Hay ejemplos ahí. Esos casos no prosperan en la policía, ni en la justicia, ni en el Ministerio Público. Ahora hay un pendiente con la muerte de Víctor Herarte. Y hay muchos asteriscos. Pero es el caso, digamos, del crimen organizado, de aquellos que son meramente asesinos y aquellos que también odian tanto que son capaces de pagar por matar. Ese es un tema. Pero el tema que más nos ocupa y nos preocupa es el hecho de que la justicia no está prosperando en este país, de que los que están involucrados y apañados en expedientes por corruptos se le están escapando, se le están zafando a los jueces y a los fiscales. Entonces vamos a seguir en ese derrotero. ¿Qué vamos a concluir al final de un cuatrienio si se produjera un cambio de gobierno? Quizás unos cambios más en la justicia, quizás un giro a la política en torno de lucha contra la corrupción. Quizás se devuelve la flecha, porque todo puede ocurrir aquí. Este gobierno ha dado evidencias de que tiene serias preocupaciones por tocar el tema de la corrupción, pero le ha dado todo el poder al Ministerio Público y el Ministerio Público no ha podido probar nada ante los tribunales. ¿Cómo más lo vamos a decir? ¿Cómo más lo vamos a explicar para que esto se entienda? Es una preocupación. De repente todo puede cambiar. Cuando comencemos a ver condenas, todo puede cambiar. ¿Qué ha pasado con el expediente de la planta Punta Catalina? ¿Dónde está? ¿Dónde está el expediente de los pulpos eléctricos? ¿Dónde está?
¿Dónde están los casos de educación, los de antes y probablemente los de ahora? ¿Dónde están los casos de salud, el manejo irregular de temas de la pandemia? Están cansados esos fiscales. No dan abasto, pero tampoco están dando la talla ante los jueces. O sea, es ahí donde queremos desatar el nudo. Todo el deseo de que le vaya bien a doña Miriam Germán, que sabemos que tiene serias intenciones por cumplir con el rol que se le encomendó, un rol histórico. Esa dama ya no tiene necesidad de estar ahí, ha servido lo suficiente al país como servidora pública, pero ella quiso estar ahí, aceptó el reto de la justicia, de luchar contra los corruptos. Y al final lo que importa son los resultados, ¿eh? Lo dejo hasta ahí. Hay temas y hay temas. El rol de la policía, que está ahora en una etapa de transformación y cambios. Hay cambios en la policía, bueno, ha mejorado el salario, ha mejorado la condición el desempeño de sus actividades. Hay más agentes ahora. Hay todo un plan aprobado ya por el gobierno para transformar la policía. Pero hay un escenario criollo que está generando más y más preocupación porque la delincuencia no cesa. O sea, la policía lo que tiene que demostrar es eficiencia y eficacia ante esa delincuencia que es cada vez más profesional, que está cada vez más empoderada, más desafiante, atracos aquí, atracos allá, ahora están de moda los atracos a entidades bancarias, y eso que antes no se perdonaba, que la policía y los jueces y los fiscales le caían con todo el peso de la ley encima a quien osaba de tocar el poderoso sector financiero, y ya no pasa nada. Les puse reciente el caso de los actos de sicariato, no pasa nada. Los casos de corrupción, no pasa nada. Pero me voy a concentrar en este hecho. Este hombre está en su casa, está en su cama, horas de la madrugada, 4:30. Les van tocando la puerta de una forma muy violenta. Se identifican como policías. Como no les abre, le tumban la puerta. Ellos llegan con camuflaje, llegan con chalecos antibalas, insisten en que son policías, pero al final eran ladrones. ¡Ladrones! Escuchen bien este testimonio. ¿Qué fue lo que le pasó? Ellos llegaron esta madrugada a las 4:30, a las 3 y pico de la mañana, tocando la puerta, y que eran policías que abrieran, que iban a revisar la casa y de buscar un tairico. No, si uno no vive aquí, no abran la puerta como quiera. Y yo no quise abrirla y le partieron la puerta que quiero. Y me dieron varios golpes. Y buscando, rompieron todo buscando el dinero. Y me quitaron la jipeta y me la llevaron. ¿Qué tipo de jipeta? Una CRB, ¿Qué color? roja, ¿Qué año? 2010. ¿Usted se dio cuenta que sí eran policías? No eran ladrones, no eran de la mosca, son ellos. ¿Y estaban uniformados? No, pero tenían chaleco antibala. ¿Cuántos eran ellos? 4. ¿Qué le decían ellos mientras lo estaban atracando? Buscar el dinero que yo tenía. Además de la jipeta, ¿qué más le llevaron? 2 celulares míos de la hermana mía y 2.000 pesos en el bolsillo. ¿A qué hora me dice que ocurrió esto? A las 3 y pico de la mañana. ¿Dónde fue? Eso es una emboscada por ahí, más para el basurero. ¿Más? Eso aquí, Santiago. ¿Qué usted le diría ahora mismo a las autoridades? No que trate de recuperar el vehículo porque eso que yo tengo. Cuando pasó esto, ¿usted estaba solo? No, con la hermana mía. ¿Y a la hermana suya qué le pasó? No, yo no hicieron nada. Me quitaron el celular y nada. Ellos estaban encapuchados. Sí. ¿Qué tenían en la cara? No, y plan negro, yo media así. Armas de fuego. 4 pistolas tenía. Había uno que estaba con una pistola de 20-30. Me imagino que para usted fue un momento difícil. Sí. Oye, mucho golpe, yo pasaba por ahí. Me llevo con la pistola por ahí. ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿A usted qué le pasaba por la cabeza en ese momento? Oye, que no me hicieran nada. Que no me hicieran nada a mí. ¿Cuál es su nombre? Juan Casado. Oh. Juan, eso es Cienfuegos, Santiago Este, ¿verdad? ¿Qué va a proceder usted ahora?
Voy a poner la querella ahora. ¿Qué le han dicho las autoridades? Yo todavía porque a las 8 ya. Santiago es una ciudad del siglo XIX, con problemas del siglo XX que no han podido ser resueltos y que ya estamos en el siglo XXI. Y voy a hablar de asuntos de tránsito. Voy a presentar ahí la opinión de un dirigente del sector choferil, pero antes quiero hacer mi propio análisis. Oiga lo que digo, Santiago viene de un diseño de los tiempos de la colonia, luego en el siglo XIX ya más o menos se urbanizó, se organizó, se trazaron las calles que antes eran para carretas, luego comenzaron a surgir los vehículos de motor. Tímidamente avanzamos el siglo XX y había un tumulto, ya las cosas estaban un poco salidas de control. Se hablaba en los años 80 de la necesidad de parqueos, edificios de parqueos. Se hablaba de la necesidad de una terminal de transporte público, de vehículos de las rutas interurbanas. Se hablaba de organizar y restringir en la manera posible e inteligente las rutas del tránsito que cruzan de manera transversal hacia todos los puntos cardinales de la ciudad, porque resulta que la ciudad es la misma, Santiago y sus calles estrechas, pero Santiago y su parque vehicular, ahí está la transformación. Tenemos ahora autoridades locales que resultan ser ineficientes e ineficaces en la materia del tránsito. Resulta que tenemos ahora una organización de carácter nacional, el Intran, que se debe encargar de todo lo que es el tema de la movilidad vial, el tráfico por tierra, el manejo del espacio público, y resulta que el Intran no ha dado pie con bola. Hay una situación. Tenemos un parque vehicular desbordado, espacios constreñidos y poca voluntad para resolver este problema. El Santiago del siglo XXI es para preocuparse. O sea, poco a poco avanzábamos a ser una megaciudad, una metrópolis. No. Aquí no hay nada. Aquí lo que hay es un tumulto de vehículos y un desorden y un caos y una indisciplina generalizada. Juan Marte dirige los choferes en la Central de Trabajadores del Transporte. Esta es su opinión sobre el tema. Extiendan las franjas aquí con este desorden y el caos que hay en el tránsito en Santiago. No, que el problema que tenemos de poco espacio. En Santiago tenemos poco espacio y una cantidad exorbitante de vehículos. Y en adición a eso, una ciudad que adolece de un plan de tránsito y transporte que recoja la basura de noche, que alterne los horarios, que a la hora de estudiar, trabajar y divertirse no sea a la misma hora, sin embargo a la misma hora. O sea que en sentido general necesitamos readecuar la ciudad al parque vehicular, agregarle más vehículos, agregar nuevas rutas al sistema de transporte y terminar de joder esta ciudad. Esta ciudad no resiste un vehículo más, no resiste más unidades de transporte. Esta ciudad lo que requiere es que se construyan los pasos a los niveles que se requieren, los túneles y los elevados, y que se haga un plan. No sé de cuál, si ha habido algún incremento, alguna creación nueva, porque entiendo que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, se había comprometido y de hecho, en el momento que se produjo la entrevista, entiendo que ha sido así, que él ha cumplido, porque él se había comprometido porque no se introdujeran o no se crearan nuevas rutas ni se introdujeran nuevas franjas. Eso fue un compromiso público que sí lo hizo y que yo entiendo que lo ha cumplido. No sé de dónde sale la versión de que hay una nueva ruta, no tenía mucho conocimiento de eso, pero si se ha hecho violenta lo que el alcalde había dicho,
y violenta inclusive parte de la ejecutoria en materia de tránsito y transporte que él ha llevado de cara a mantener esta ciudad pendiente. ¿Favorecería en estos momentos que se pusieran los parquímetros en Santiago para agilizar el tránsito? En Santiago y en cualquier parte donde sea necesario. Nosotros enfrentamos los parquímetros y la gente entendía que nosotros enfrentábamos los parquímetros porque éramos unos orangutanes que nos oponíamos a la cosa por oponernos. Los parquímetros en toda parte del mundo se ponen, pero se ponen en lugares donde son necesarios, porque los parquímetros son parte de un plan integral de tránsito y transporte. Se instalan en lugares donde se requiere, por ejemplo, que una persona no dure más de 15 minutos parqueada. Esta persona, como tiene que pagar, paga 15 minutos, hace lo que va a hacer, se retira y vuelve otro y se parquea. Cuando las ciudades están llegando al término que está llegando esta, requieren algunos puntos que se instalen 3, 10, 4, 5 parquímetros. Lo que pasa es que con el sistema de parquímetros que teníamos aquí, Amparo, Betance, trataron de hacer un negocio. Como vieron que era bueno, que era productivo, lo extendieron a Pueblo Nuevo, lo extendieron a los jardines, ya vieron que también eso era bueno y agregaron nuevos negocios como era agarrarte los vehículos presos, montarlo en una grúa, cobrarte 5.000 pesos y dañaron un proceso que es bonito. En toda parte del mundo hay parquímetros y ya se pagan por aquí, por los celulares. Usted está en Miami, usted está en Francia, usted está en Inglaterra, usted no va a pasar con el celular así y con un código de barra. Le agrega 20, 30 minutos a su parquímetro y se estaciona tranquilo. No tiene tampoco que tener situaciones con parqueadores, algunos, no todos, tienen adicciones y si usted no le paga hasta le rayan el vehículo. Entonces los parquímetros son necesarios donde son necesarios. Y nosotros los favorecemos donde son necesarios. Ahora que se haga de eso una desgracia para hacer cuarto y llenen la ciudad y lo pongan inclusive en la puerta de hogares, inclusive del centro histórico aquí que ocurrió, con eso no lo favorecemos. Ahora, como parte de un plan integral de tránsito y transporte, es viable, es necesario y es puntual.